aprendido mucho de Aarón, de Moisés y del pueblo de Israel. Cuando dicen amén. Antes de entrar al tema, hermano, me gustaría que cada uno de ustedes rápidamente me dijera qué aprendió rápidamente. Así no se va a tardar. Simplemente yo aprendí la plaga de las ranas. Yo aprendí que rápido. Alguien pronto que me diga qué aprendió usted. ¿Alguien más, hermano? Rápido, hermano, no le piense. El orden de las plagas. El orden de las plagas. César. Hermana Vero. Le demostró a los egipcios más que nada que sobre eso que ellos pensaban que eran sus dioses estaba él. Amén. Hermana Emma, me voy a tener que preguntar personalmente, así que váyanse apurando. Tantas cosas que yo no se acuerdo, hermana Emma. Hermana Victoria. Alexa, válgame Dios. Y así me da ganas de predicar, hermano, me quita toda la ganas de predicar. Pues yo aprendí sobre las moscas porque yo leía el versículo y pensaba que eran las moscas actuales de hoy. Okay. Pues aprendí que son otro tipo de moscas y, o sea, mordían, o sea, no picaban, mordían. Amén. Y también me encantó que Dios demostró que su Dios fuerte, que era el sol, no era cosa fuerte como ellos pensaban, sino que lo oscureció. Todas las imágenes, ¿verdad? Que como pudimos ver que el faraón tenía otros dioses y ahí lo fue avergonzado, ¿verdad? Porque ni esos dioses podían ser lo que ellos decían, que no les iba a pasar nada. Que botada de las tinieblas, porque cómo pudo oscurecer en sus días. Y más que nada me gustó porque usted dijo que los cristianos muchas veces estamos en tinieblas porque realmente no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y las personas del mundo están en tinieblas también porque no tienen a Cristo en nuestro corazón y tenemos que salir de esas tinieblas. Guadalupe. Hace nada yo aprendí que la obediencia a Dios debe ser sincera. En esta forma, no esperar a que Dios nos hable como le hablaron al faraón cuando ¿Ángeles? yo creo que Dios nos ha hablado, como Dios ha hablado en mi vida. Yo creo que no hay necesidad de que me mande más. Si estoy mal, enderezarme, no ser como el faraón. Amén. Muy bien, hermano Lupe. Hermana Joselina. Amén. Para sacrificarlo, ¿verdad? Y ahora sí que ese pacto de Dios, ¿verdad? Con nosotros, ¿verdad? Porque ahora sí que por medio de esa sangre, ¿verdad? Nosotros fuimos limpiados, ¿verdad? Y estamos ahora sí que en ese lugar, ¿verdad? Y en aquel tiempo la tierra, ¿verdad? El pacto de Dios, ¿verdad? Yo creo que hacia Dios, ¿verdad? Amén. Y pues al comer apresuradamente, ¿verdad? Que eso quiere decir, ¿verdad? Que pues nosotros también hoy en día, ¿verdad? Tenemos que hacer lo mismo, ¿verdad? Eso. La palabra del Señor, ¿verdad? Es correcto. Así que alimentarnos diariamente, ¿verdad? Nuestra mente, para hacer las cosas que Dios quiere, ¿verdad? Por eso que yo entendí a través del mensaje. Y pues Amén.
no recuerdo cuál, pero es de donde amenazó este faraón de muerte a Moisés, ¿verdad? Y cómo le vino en el otro, lo que le vino muerte para el faraón. Y es que uno, ¿verdad? Que cuando uno no debe de andar ahí, ¿verdad? Bueno, entiendo que uno no debe de hablar de nuestros, ¿cómo se llama? De nuestros pastores, uno va a hablar de alguien, ¿verdad? Porque viene vara de Dios sobre uno. Eso me gustó bastante de ahí, me gustaría estudiar eso, verlo más. Amén, muy bien. Muy bien, miren, muchas veces no es necesario que nos aprendamos todo porque es mucho. ¿Verdad? O sea, aprendí muchas cosas, ¿verdad? Pero una de las cosas que me llamó la atención fue de la Pascua, cuando digamos que aprendimos que el inicio de la Pascua o de esa fiesta que se realizaba fue a causa de la liberación de los Ajá. Entonces, pues es algo impresionante porque muchas veces hablamos de la Pascua, pero no sabemos de dónde salió la Pascua. Entonces, pues también todo lo que conlleva la Pascua, pues es algo muy importante, ¿verdad? Amén. Muy bien, hermana Ana, ¿recuerda algo del mensaje del martes? De ranas, número 3, la plaga de moscos, de piojos, perdón, la número 4, de moscas, número 5, el ganado, número 6, las úlceras, número 7, granizo fuego, número 8, langostas, número 9, las tinieblas y número 10, la muerte de los primogénitos. Hace un momento que yo leí esta palabra, hermano, créame que cuando yo la leí, hasta se me erizó la piel y sentí algo así bien fuerte que me estremeció. Delante de Dios se lo digo. Porque esta plaga fue una plaga que quebrantó el corazón de todo Egipto. Y usted va a ver por qué, se lo digo rápidamente. Dice la Biblia, hermano, que después de que se celebró la Pascua, que era el Cordero, continuó los panes y levadura. Y después de los panes y levadura, entonces en esa noche del día 15 de Abib, era cuando iba a pasar el ángel de la muerte. Sabemos todos que en esa noche, a la medianoche, dice la palabra, y precisamente iba a pasar este ángel de la muerte. Y este ángel de la muerte iba a recorrer todo Egipto, desde los israelitas hasta los egipcios. Este ángel de la muerte venía sobre todo ser vivo. Y dice la palabra que así como Dios había dicho que iba a suceder, a las 12 de la noche, a la medianoche, el ángel apareció y comenzó a atravesar las casas, comenzó a atravesar las puertas, mi hermano. El detalle es de que cuando este ángel llegó a la tierra de Gosén, donde estaban los marcos de las puertas manchados en sangre, este ángel no podía entrar ni hacer daño a los que habitaban allí. ¿Por qué? Porque ahí estaba el símbolo de la sangre que estaba dando vida a los hijos de Israel. Pero ¿qué pasó en Egipto? En Egipto no había sangre. En Egipto no había, mi hermano, ese sacrificio que habían hecho los israelitas. Por lo cual la muerte lo que respetaba era la sangre. Amén. En pocas palabras, lo que el diablo respeta en nuestra vida es la sangre de Cristo en nuestra vida. Por eso es importante que usted esté seguro si usted tiene sangre de Cristo en usted. Porque no porque estamos en la iglesia, y lo he dicho 1500 veces, quiere decir que tengamos la salvación. Pero cuando tenemos el sello del Espíritu Santo en nuestra vida, el diablo dice, la carta de Juan, que no nos puede tocar. Entonces, la Biblia nos enseña, mi hermano, que esta plaga era la plaga de la muerte de los primogénitos. ¿Por qué fue traída esta plaga, mi hermano? Mire bien, el primogénito en los tiempos antiguos, mire bien, en los tiempos antiguos, tener un hijo era demasiada bendición.
No digo que hoy lo sea, pero hoy ya hay muchos hijos no deseados. Y cuando hablamos de hijos no deseados, quiere decir que hoy mucha gente no lo mira como una grande bendición. Pero en la antigüedad, recordemos que la gente se estaba multiplicando. Y todo matrimonio anhelaba con todo su corazón un hijo. Y que el primero fuese ¿qué? Varón. Porque ese iba a ser el heredero. Ese representaba la fuerza, la virilidad del varón. Y el que iba a ver por la familia. Entonces era muy deseado. Y en aquel tiempo había muchas mujeres estériles que no podían tener. Hubo un personaje en la Biblia que se llama Zelofejad. Este hombre tuvo 5 hijas y ni un varón. Y dice la Biblia que este hombre, ellas cuando murió este varón, ellas no podían heredar porque las que heredaban eran los hombres. Pero que estas mujeres levantaron la voz ante Moisés y reclamaron y dijeron: nuestro padre, que fue un hombre de Dios, no dejó varón, pero nosotros que somos mujeres nos corresponde la herencia. Y por ellas levantar la voz, Moisés dio el fallo a favor de ellas. ¿Qué le quiero decir con esto? Que en la antigüedad un hijo varón primogénito, mi hermano, era todo para la familia. Vuelvo a repetir, aquellos tiempos son diferentes a los nuestros. Ahorita, hermano, usted y yo vemos que las familias están llenas de hijos, estamos llenos de hijos. Amén. Muchas personas ya deciden operarse para ya no tener hijos, cuando antes querían tener todo lo que quisieran. Entonces, ¿cuál era la importancia del primogénito? Número 1, el primogénito tenía derecho. Mire bien lo importante que era un primogénito. ¿Hay aquí un primogénito? Que levante la mano. Varón. Martín es primogénito, mire, aleluya, hay que ponerle sangre. Carlitos, mire, también es primogénito. Nomás 2 primogénitos hay aquí. Mire la importancia de los primogénitos. El primogénito tenía derecho a una doble porción de la herencia del papá. Digamos que el papá le va a dejar 10 tierras. Tiene 10 tierras. Y tiene 2 hijos, vamos a decir así. Al primogénito no le daba 5 tierras. Al primogénito alcanzaba 7, 8 tierras. Más que la normal. Alcanzaba la doble porción. Ahí hay una revelación poderosa, pero no se la voy a soltar ahorita porque no hay tiempo. Pero hay una doble porción de la herencia al primogénito, a su nombre. Número 2, el primogénito era el futuro líder de la familia, o el futuro jefe de la familia. Cuando el padre moría, cuando el padre salía afuera, cuando el padre estaba ausente de la casa y de la familia, el que salía a dar la cara, el que miraba por la mujer, por los hijos, era el primogénito, el mayor. Porque usted cree que Cristo da la cara por todos nosotros, porque Él es el primogénito del Padre. ¿Usted sabe quién es nuestro hermano mayor? Es Cristo. Él tiene la doble porción de herencia. Denle un fuerte aplauso a Cristo. Y el primogénito, mi hermano, aseguraba la permanencia de la familia. Mire bien, la importancia de la familia y de los descendientes. Cuando una familia muere y nunca procreó hijos, ese apellido y esa familia, ese hombre y esa mujer quedan en el olvido, porque no hay descendencia. No hay quien siga la familia de fulano, la familia de sutano. No, se acabó. Oye, aquel, ¿sí me acuerdo de aquel? No, pues ahí se quedó. ¿Tuvo hijos? No, no tuvo nada. Pero cuando tenemos descendencia, oye, ¿te acuerdas de aquel fulano? Mira, este es el hijo de aquel. Amén. Y usted va dejando su semilla por muchos
algunos años. Entonces, en aquel tiempo, el primogénito, mi hermano, era el que estaba encargado de darle continuidad para que prevaleciera la familia o el linaje. Dios había velado y anunciado ya la última y definitiva plaga. Dios había hablado que vendría un llanto tan fuerte, el cual nunca había habido, ni habrá, dice la Biblia, en Egipto. Dios había advertido de que venía un dolor para todos los padres de Egipto. Pero también dice la Biblia en el capítulo 11, verso 7, que cuando Moisés le dijo al faraón, la muerte de los primogénitos será la última plaga, Dios también le dijo a Moisés, y dile a faraón que mientras hay dolor, hay llanto y hay tristeza en todo Egipto, en tierra de los hebreos ni un perro va a ladrar. Mientras iba a haber llanto, clamor, lloro, alarma en toda la ciudad, en el pueblo de Dios todo iba a estar en calma, todo iba a estar en paz. Mientras otros lloraban, otros sufrían, ellos estaban tranquilos. Por eso dice la palabra, ni un aullido del perro se escuchará. Imagínense, de la paz, de la tranquilidad. Mientras en el pueblo vecino hay un solo clamor que desgarra los corazones de Egipto. Ya los israelitas habían celebrado la Pascua y los panes sin levadura. La Biblia dice, mi hermano, entramos en la plaga rápidamente. La Biblia dice que a la medianoche pasó este ángel destructor. Pasó por la casa de los israelitas, pero no pudo entrar, no pudo dañar, porque ahí estaba la sangre del cordero. Pero cuando pasa de aquel lado de la tierra de Gosén, dice la Biblia, que el ángel de la muerte comenzó a atravesar las casas, a atravesar las paredes y las puertas. Déjeme decirle algo, que para detener a Dios, aunque usted cierre la puerta de su casa, Dios puede traspasar la puerta. Porque hay mucha gente que piensa que puede detener a Dios en sus planes, pero a Dios no lo podemos detener de ninguna manera, mi hermano. A Dios no se le puede detener, aunque usted y yo querramos cerrar la puerta, cerremos la habitación de nuestro cuarto, nos tapemos hasta la cabeza, los pies, hágale como le haga, aquí Dios nos va a encontrar, dice la palabra de Dios. Y los egipcios estaban advertidos, el faraón estaba advertido, pero el faraón, mi hermano, confiaba en sí mismo y confiaba en sus dioses. Y dice la palabra de Dios que a la medianoche se escuchó un clamor y un grito y un lloro, que hasta el faraón se levantó. ¿Y cuál era ese llanto, mi hermano? Dice la palabra que todos los primogénitos de Egipto murieron. Aleluya. Ahora, ¿quiénes eran esos primogénitos? Era el primero, hermano. Aunque tuviera 70 años, pero era el primero, murió. Aunque tuviera 80 años, pero si era el primero, moría. No importaba la edad, lo único que daba la categoría para su muerte era que fuera primogénito. Y no podía escapar de esta plaga. Y dice la palabra de Dios que no quedó ni una sola casa que no hubiera un muerto en ella. Quiero que usted use su mente, su imaginación, y que estamos en Egipto, y que usted ve todas las casas que están en todas las colonias. Imagínese todo como está Matamoros. Imagínese que en cada casa, a la misma hora, en el mismo momento, hay un muerto. ¿Cómo estaría la ciudad? Se muere el de aquí, el de allá, el de más allá, y hasta la playa Valdá, y hasta el Garaneño, y hasta las Brisas. Las Brisas es otra ciudad, hasta
y hasta los arados, y hasta el centro, y en todos lados, hermano, la gente está llorando por su muerto. ¿Cómo se escucharía una ciudad así? Fue algo triste, algo desgarrador, algo que quebrantó el corazón no de Faraón, sino de todo el pueblo de Egipto. Porque dice la Biblia que ellos dijeron y llamaron a Moisés y le rogaban que se fuera, porque ellos decían: si no, vamos a morir todos. En esta plaga Dios, mi hermano, hizo verse fuerte y poderoso como en todas las demás, porque ellos confiaban en sus dioses. Pero ninguna de las plagas esos dioses pudieron ayudarlos. A su nombre. Esta plaga, mi hermano, mató desde el primogénito más anciano hasta el primogénito de brazos. Fíjese qué terrible. Desde el más anciano hasta el más bebé. Esta plaga arrasó. Y toda la gente estaba de luto, y toda la gente estaba llorando, y toda la gente estaba impactada. Hasta el faraón estaba de luto. Y nada menos y nada más, el heredero al trono. Porque no fue cualquier hijo el que le quitó. La Biblia no dice cuántos hijos tenía este faraón, pero dice el que se sentaba en el trono. ¿Cómo usted cree que el faraón amaba a su hijo, a su primogénito? Era el heredero. Era el que después de él morir, él se iba a sentar en ese trono e iba a seguir con la dinastía de los faraones. Dice la palabra, mi hermano, que incluso el hijo de la que estaba moliendo en el molino, su primogénito, también murió. El hijo del que estaba en la cárcel, el primogénito, también murió. Y el hijo de los animales, el primogénito, hasta los animales murieron. Todo primogénito murió. El pollito primogénito se murió. El cordero primogénito se murió. El toro primogénito se murió. El marrano primogénito se murió. Y todos los animales primogénitos también murieron. Démonos cuenta que Dios tiene la exclusividad de hacer las cosas detalladamente. Eso solamente lo puede hacer Dios. Nadie más, solamente Dios lo puede hacer. Ahora, si nos enfrascamos en esta historia, vemos mucha gente que murió inocentemente. Amén o no amén. Digamos que el que estaba en la cárcel, pues ¿qué culpa tenía del ladrón entre Moisés y Faraón? Pues ese estaba ahí pagando lo suyo. La sierva que está detrás del molino, dice la Biblia que también se le murió el hijo primogénito. ¿Y ella qué culpa tenía del dilema y del problema que había entre Faraón y Moisés? Sin embargo, nos damos cuenta, si ampliamos nuestra mente y nos vamos a años pasados, dice la Biblia que este mismo Faraón hizo un decreto en el cual él mandó a matar, escuche bien, a todos los hijos bebés de los hebreos. ¿Qué le quiero decir con esto? Que muchas veces usted y yo sufrimos por la maldad de los demás. ¿Qué le quiero decir con esto, hermano? Que muchas veces usted y yo somos atacados por alguien más. Pero le vengo a decir que Dios está viendo todo lo que se están haciendo. Dios está viendo todo, mi hermano, lo que la gente nos puede hacer, el enemigo nos quiere hacer. Así como Dios miró cuando los hebreos sufrieron, porque mire bien, cuando el decreto del faraón se dijo que todo bebé que naciese varón tenía que ser echado al río. ¿Qué le parece? ¿Se da cuenta de la maldad? Las mujeres tenían el bebé
a la hora de dar a luz. Si era niña, la conservaban. Pero si era varón, agarraban al bebé recién nacido y lo echaban al río, a los cocodrilos. Esto era algo injusto, ¿cierto o no? Esto era algo descabellado, algo terrible. Pero ¿sabe algo? Y los hebreos lloraban. Los hebreos tenían el corazón partido. Los hebreos, hermano, no podían hacer nada, sino que tenían que sufrir el dolor de perder a un hijo recién nacido y echándolo al agua. Pero Dios, quiero que se grabe esta palabra, pero Dios, escuche bien esto, Dios todo lo ve, iglesia. Lo que te han hecho, lo que te están haciendo, lo que te van a hacer, usted espere en Dios, porque un día Dios traerá a aquellos hermanos que pelearon en contra de nosotros, aquellos que te hicieron, que te vituperaron, que hablaron mal de ti. Dios también traerá la consecuencia para ellos, porque es Dios el que pelea por nosotros. Le voy a dar un consejo. Usted como cristiano no ande peleando con nadie. Usted deje que Dios pelee por usted. Él sabe pelear de la mejor manera y en el tiempo correcto. Al faraón se le olvidó. Faraón no se puso a pensar en el dolor de los hebreos. Él miraba simplemente por lo suyo. Pero hay un Dios justo que está en el cielo, que todo lo ve, que todo lo oye, que Él es un Dios justo, mi hermano, que en su momento dice la Biblia que Él es lento para la ira y es amplia misericordia. Y Dios tenía misericordia con el faraón, Dios tenía misericordia con los judiciales de Egipto, Dios tenía misericordia con el pueblo egipcio, mi hermano. Pero ¿sabe algo? Llegó el momento en que la paciencia de Dios también tiene un límite. Quiero bajarle un poco de revoluciones aquí porque hay un mensaje importante para aquellos que no tienen su vida asegurada en Cristo. Es importante que usted tome medidas sobre su vida, porque si usted hoy vive como quiere la vida, mañana Dios lo va a ajustar. Mucha gente cree que se puede burlar de Dios. Mucha gente dice: mira, yo hago esto, mira, yo hago el otro, voy y vengo y no pasa nada. Claro que no pasa nada hoy, pero llegará el momento en que Dios va a decir: quiero que vengas porque vamos a hacer cuentas tú y yo. Y entonces, mi hermano, allí vamos a conocer la ira de Dios. La Biblia dice: no te engañes. Dios no puede ser burlado. Y hay mucha gente que piensa que se puede burlar de Dios. Ay, el pastor dice que no haga esto. Yo lo he hecho muchas veces y no me pasa nada. Dios es grande en misericordia. Pero no porque no te pasó nada hoy, ni ayer, ni mañana, no quiere decir que esto va a ser siempre. Llegará el momento, como Faraón, en que Dios va a decir: ¿sabes qué? Hasta aquí. Te di tanto tiempo y no quisiste obedecer. Hoy, ven para acá. Como cuando un padre llama a un hijo y el padre ve y el hijo ve que el papá se está quitando el cinto a su nombre. Dios pelea por su pueblo. Yo le decía a Ángel el día de ayer, le digo: a mí mis padres siempre me enseñaron a dejarle todo a Dios desde pequeño. Y déjale todo a Dios, y déjale a Dios, problemas en la escuela, problemas aquí, déjaselo a Dios. Y así me fui instruido y así me quedé. Y hasta la fecha todo lo dejo a Dios todavía. Y Dios me ha mostrado que Dios pelea por mí. Dios me ha mostrado, mi hermano, que Dios no falla en su tiempo, en su momento. Y estos hebreos en un momento dado le mataban a los hijos cuando nacían. Y ¿sabe algo? Dentro de esa matanza había primogénitos también. Había familias que era el primer bebé que iban a tener, pero bajo ese decreto no lo pudieron tener porque se lo mataron los egipcios. Bueno, ahora venía la de Dios. Ahora venía la venganza de Dios sobre el faraón y sobre los egipcios. Porque dice la palabra
Mía es la venganza y yo daré el pago. Por eso le voy a repetir, usted no pelee con sus fuerzas. Dice la palabra, mi hermano, que cuando se escuchó aquel clamor, aquel llanto, aquel lloro, todo Egipto estaba desgarrado, todas las casas tenían un muerto en sus hogares. Todos estaban metidos, mi hermano, en el dolor, en la tristeza. El faraón se levanta alarmado por el ruido que está sucediendo. Y dice la palabra, mi hermano, que se levantó Faraón, se levantaron los oficiales y rápido mandaron a llamar a Moisés. Dice la Biblia que el ángel pasó a la medianoche. Queremos creer que era aproximadamente de 12 de la noche a 1 de la mañana. A esa hora se levantó el faraón. Y lo primero que hizo Faraón fue mandar llamar a Moisés. Mi pregunta es, ¿por qué Faraón no dijo, mañana que amanezca, mande por Moisés? Ahora no funcionó como con las ranas. No, ahora le urgía. Porque dijo, esto ya fue muy lejos. ¿Qué está pasando aquí? Hay mortandad por todo Egipto. Tráiganme a Moisés, rápido. Me urge hablar con él. Moisés estaba roncando, hermano. Moisés estaba dormido, tranquilo, por allí. Y de repente, así. Bueno, pues ¿quién era? 3 horas de la noche, muy noche. Exactamente, Dios me ha dicho que después de que el faraón no quiere dejarlos ir libres, ahora Faraón los estaba expulsando. ¿Sí sabe lo que es expulsar? Los estaba echando, hermano. Después de que decían, no, ellos no se van a ir, ellos se van a quedar aquí. Ahora dijo, no, váyanse. ¿Qué necesitan para que se vayan? Oro, plata, pan, comida. Llévense todas las cosas, pero ya no los quiero volver a ver. Aleluya. Eso es lo que hace Dios. Cuando aquel corazón decía, no lo voy a dejar ir, en estas instancias dijo, ¿sabes qué? Váyanse. Lárguense. No los quiero ver aquí. Y el faraón le dice, ¿sabe qué? Llévense todo. Sus ovejas, sus vacas, sus camellos. Lo que en algún momento Faraón quiso negociar, ¿se acuerdan? En esta ocasión Faraón no quiso hacer ningún trueque. Simplemente dijo, váyanse y déjenos. Dice la Biblia que todo el pueblo de Egipto apresuraba a los israelitas para que se fuesen de Egipto. La pregunta es, ¿cuándo se fueron ellos? ¿De día o de noche? Ellos salieron instantáneamente. Hermano, imagínese usted, está encarcelado, está en el penal, y de repente a las 3 de la mañana vienen y lo despiertan. Oye, mando, chanclas de boxer y con camisa de resaca, pues yo me voy. Amén. Cuando ellos reciben la noticia, les dice Moisés, Faraón dijo que nos vayamos ya. Aleluya. ¿Qué hicieron ellos? Pues vámonos. No hay que esperar para mañana, vámonos hoy. Y ellos salieron, anótelo como dato, ellos salieron por la noche. Salieron corridos. Por eso no les dio tiempo incluso ni de leudar. Pero con una mortandad que hubo en Egipto, me imagino que, hermano, que no había ni dónde enterrar tantas personas. Dice la Biblia que no quedó ni una casa que no hubiese un muerto allí. Imagínese la muerte del hijo del faraón. ¿Quién era el faraón, mi hermano? El faraón era considerado un dios. Voy a terminar con este dato. El faraón era considerado, mire bien, ante los egipcios como un dios. Vamos a decirlo así. El faraón es un rey. El rey es un gobernante que gobierna una nación. En este caso, la presidenta que hoy tenemos en México.
usted y yo creemos que esta mujer es una diosa. Para los egipcios, el faraón no era un hombre común. No era un hombre que Jehová, Dios de los ejércitos, derrotó y exhibió y mostró que no había ni un Dios fuera de él. La mitología la mitología egipcia habla de un dios llamado Horus. Y este dios llamado Horus se dice que era hijo del dios Osiris y de la madre Isis. Este dios tenía cuerpo de hombre pero cabeza de halcón. Este tiene un dato muy importante, que en su ojo derecho simbolizaba el sol y en su ojo izquierdo simbolizaba la luna. Mire bien, y este Horus había reencarnado en el faraón, y que todos los faraones tenían esa reencarnación de Horus. Es decir, el faraón que estamos hablando hoy tenía un hijo, que ese hijo murió. Bueno, ese hijo, se dice en la mitología que ya estaba tocado por el dios Horus. Se le conocía como Horus vivo en la tierra. Entonces faraón, mi hermano, usted va a decir, bueno, ¿por qué faraón nunca accedió? Hoy se va a dar cuenta por qué. Porque él decía, yo soy Dios. Y en un momento dado dijo faraón, cuando llegó Moisés y le dijo, Jehová Dios dice que deje ir al pueblo, dijo, ¿quién es ese Dios? No sabe lo que está, porque el faraón conoció a Dios. Dijo, ¿quién es Jehová? Dios dijo, bueno, ¿me quieres conocer? Me vas a conocer. Eso. Y una plaga, y otra plaga, pero él decía, oye, pero yo también soy Dios y conmigo no va a poder. Derrotó a Ra, derrotó a Isis, derrotó a la de las ramas, derrotó a todos, pero yo soy Dios vivo. Y este enemigo Set tuvo una batalla con este Horus que fue tan fuerte que le arrancó un ojo de su cara. Y ese ojo, mi hermano, se le conoce como el ojo de Horus. ¿Alguien ha escuchado ese nombre? El ojo de Horus. El ojo que todo lo ve. Ese es. El ojo que está en la pirámide del dólar. Ese es el ojo de Horus. Así que es pecado que tenga dólares. Démelos todos a mí. Ese Horus protegía a los faraones y la gente lo usa como protección. Usted se da cuenta que eso no es cuento, es cosas que vienen, que fueron reales. Y el faraón que decía, a mí Dios no me va a tocar a mi hijo porque a mí me cuida Horus y tengo el ojo de Horus aquí y él nos va a guardar y nos va a cuidar. Pues con todo y Horus y ojo de Horus, mi hermano, a Dios no hay quien pueda detenerlo. A Dios no hay quien pueda resistirlo, amado hermano. A Dios no hay quien pueda vencerlo. Una de esas cosas usamos, mi hermano, usamos el Espíritu Santo dentro de nosotros, usamos la sangre de Cristo, que es nuestra salvación, mi hermano, usamos el poder de Dios para seguir adelante, porque Él es el que pelea por nosotros. Mientras que el faraón, mi hermano, dice la Biblia que se quedó en grande ruina. Después los israelitas salieron y quedaron libres de la esclavitud del faraón. Salieron de noche, salieron contentos, salieron ricos. Dice la Biblia que dejaron en bancarrota a los egipcios. Y así es como Dios nos saca siempre de la esclavitud. Salió de la tierra de Egipto rumbo a la tierra de Canaán.
la tierra que fluye leche y miel. Termino con esto. Lo que un día Dios le prometió a Israel, Dios lo cumplió. Lo que un día Dios te prometió, iglesia, un día también Él lo va a cumplir. Tal vez el que está allá arriba, mire bien, hay un Canaán espiritual que está allá arriba en el cielo. Y un día, escuche bien, así como lo hizo Dios con los hebreos, también Dios lo hará con su iglesia. Faraón tuvo que acceder, porque con Dios nadie puede. ¿Cuánto tiempo más quiere usted seguir desobedeciendo a Dios? Las cosas que vivimos fueron cosas que en un día sembramos. La Biblia no se equivoca. Usted ve gente por ahí, mi hermano, sufriendo, batallando, pero no sabemos